tal? Hola a todos, a todas. Nuevamente por aquí para tratar de ir eh, complementando los temas correspondientes a la segunda parte de Análisis Matemático 1 en nuestra querida facultad y a través de estas conexiones remotas, aulas virtuales, clases virtuales y videos que estamos haciendo la mayoría de los docentes para poder llegar a todos ustedes y que puedan tener medianamente los aprendizajes, los conocimientos aunque sea básicos, importantes obviamente, y de esa manera poder avanzar. Vamos a ver en esta oportunidad algunos temas que son fundamentales, que son del cálculo integral, y cómo poder hacer para que en la parte teórica ustedes interpreten el desarrollo y la resolución de las integrales de acuerdo a su formato, a su forma de presentarse, cómo se resuelven. No todas las integrales tienen la misma, integrales indefinidas, ¿no? No tienen la misma resolución, y creo que en la parte práctica ustedes lo aplican. Nosotros en la parte teórica vamos a explicar, a expresarles por qué se aplica de determinada forma y cómo se llega a la misma. Y después eso se aplica directamente en el práctico, y la parte práctica es fundamental que ustedes tengan ejercitación bastante buena, con muchos ejercicios a resolver y que resuelvan, porque es de esa manera que se van a dar cuenta cuál es el método o cuál es la resolución adecuada para la integral que les vayan a presentar. Por lo tanto, bueno, los temas que vamos a ver nosotros en esta oportunidad son, vamos a ver una primera parte, porque como es un tema largo, el tema de poder calcular estas integrales indefinidas, vamos a tratar de separar en dos o hasta en tres partes. La primera parte va a ser específicamente lo que es el tema de integración por descomposición, que es muy simple. Después vamos a ver las integrales por sustitución de variables, donde hay que cambiar el valor de x por otra variable. Y por último, integración por partes, que es llegar a una fórmula. En la teoría llegamos a la fórmula, después esa fórmula ustedes la aplican en los ejercicios prácticos. Bueno, como siempre, vamos a compartir una presentación y vamos a ir explicando. Bueno, entonces vamos a ver el primer método, que es por descomposición, de las integraciones que no son inmediatas, o sea, de las integrales que no se pueden resolver directamente por la tabla de integrales inmediatas, sino hay que aplicar algún método. Este método en realidad algunos autores lo consideran más una propiedad que un método de integración, de integrales indefinidas. Pero nosotros eso lo vamos a dejar para las integrales definidas, que ahí sí se lo considera como a esta parte como una propiedad. Ahora lo vamos a ver como un método de integración justamente llamado por descomposición. Y es muy simple, en realidad podemos recordarlo como si fuese una propiedad. Si tenemos la integral de una suma algebraica, puede ser suma o resta, de integrandos, por el diferencial de la variable, eso va a ser igual a la suma algebraica, sumas o restas, de las integrales de cada uno de esos integrandos. Por lo tanto, acá me queda de esta manera: la integral de f de x diferencial de x, su primitiva es igual a su primitiva, f mayúscula de x más una constante de integración c1. La g de x será su primitiva g mayúscula más la constante, la h de x al integrarla me va a quedar la primitiva, que es h mayúscula de x, más la constante de integración, en este caso c3. C1, C2 y C3, sumadas o restadas, me van a dar otro valor constante que le vamos a llamar C. Por ejemplo, acá está indicado, la suma de todas esas constantes es directamente un valor C, es otra constante. Por lo tanto, me queda la suma de las primitivas más la constante, el resultado de la integral. Es muy simple. El ejemplo que ustedes ven acá es muy simple también. Tengo la suma de tres integrandos, suma algebraica, obviamente que se descompone en tres términos de la suma algebraica de tres integrales. La integral de 4x al cubo, diferencial de x, 7x, diferencial de x, menos 2, diferencial de x. Recuerden que las constantes, por una de las propiedades de integral indefinida, salen afuera de la integral, no se integran. Por lo tanto, acá va a quedar el 4 fuera de la integral, acá el 7 y acá el 2. Y las integrales que tengo que resolver son inmediatas. X al cubo era x a la n o x a la m, como ya lo vimos recién. Entonces,
esa integral, el resultado, va a ser igual a ¿qué? A x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, por el 4 que estaba afuera multiplicando, más una constante 1. La otra integral, x a la 1. Entonces el resultado va a ser x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. X a la m más 1 sobre m más 1. Por el 7 que ya estaba multiplicando, más una constante de integración C2, menos el 2. Y acá como quedó la integral, el diferencial, recuerden que integral y diferencial al ser operaciones inversas, se cancelan y me queda 2x, o sea, menos 2x más la constante correspondiente C3. La suma de las tres constantes es igual a C, y obviamente me queda entonces el resultado de esta manera. Bueno, pasamos al segundo método de integraciones indefinidas que no son inmediatas, que es el de sustitución de variables. Aquí es cuando tengo yo dentro de la integral, o sea, el integrando, es algo que puedo de alguna manera tomar algo, una parte de ese integrando y hacerle un cambio de variable. Llamarle, por ejemplo, u. Obviamente que esto es para encontrar una integral inmediata. La integral inmediata es la que me permite después por tabla directamente resolverla. Pero tengo que hacer el proceso previo a través de una sustitución de variable. Por ejemplo, dada la primitiva, que es la integral de una f de x diferencial de x, que no es inmediata, a esa le llamo f primitiva, se hace un cambio de variable, es decir, se pone a x igual a g de u. A la x, a una x, se pone g de u. Continua y admite inversa. Obviamente esta función es continua y admite inversa. Por lo tanto, me va a quedar que en vez de ser la integral de f de x, es la integral de f de g de u. G de u. Entonces, si x igual a g de u, el diferencial de x es, el diferencial de la variable va a ser el diferencial de esta función. Y el diferencial de esta función, ¿a qué va a ser igual? A la derivada por el diferencial de u, que es lo que tendríamos aquí. Por lo tanto, entonces, la primitiva ahora ya no va a ser la f de x, sino va a ser la primitiva con respecto a u. Acá todavía no puedo poner que va a ser la primitiva con respecto a u porque todavía tengo el diferencial de la variable x. O sea, acá tengo una mezcla. Esto en realidad, conceptualmente está mal, porque no puedo tener en la resolución esta una variable u y un diferencial de x. Tiene que ser todo con respecto a la misma variable. Pero acá ya sí, al reemplazar a la x, que va a ser igual a g de u, el diferencial de x entonces es la derivada de g con respecto de u por el diferencial de u. Entonces, la primitiva de u, si yo reemplazo acá, ya tendría esta, y se acuerdan que ya a la x le llamé g de u. Entonces, en vez de ser de f de x, va a ser f de g de u. Y el diferencial de x es g' de u por diferencial de u. Entonces, acá también lo he reemplazado. Todo me queda con respecto a u. Por lo tanto, esa primitiva va a ser la primitiva de u. Para abreviar el cálculo, para abreviar este cálculo, fíjense en f de g de u por g' de u, le puedo llamar h de u. Como que todo eso compone una función determinada h de u. Me va a quedar entonces de esta manera. Y esta ya es inmediata. Entonces, si es inmediata, va a ser f de u, va a ser igual a la primitiva, por esta integral, la primitiva h mayúscula de u, más una constante. Esto está en función de u, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Hay que poner la u, volver a poner la u en función de x, porque el resultado de la integral tiene siempre que estar en función de x. Entonces acá al final, esa primitiva de u más c va a quedar f de x más c. Esta surge de reemplazar a la u nuevamente por el valor que tomo y que quede todo en función de x. Vamos a ver un ejemplo de esto. En el ejemplo, de alguna manera, esta es la resolución teórica, es el desarrollo teórico, analítico teórico, para poder demostrar qué se hace cuando tengo que aplicar la sustitución de variables para poder integrar. En el ejemplo que vamos a ver es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Fíjense, tengo 3x más 4 a la quinta. Entonces, en este caso, yo en vez de poner x como función de g de u, hago al revés. Pongo la u en función de x. ¿A qué le llamo u? Le llamo u a lo que está acá como base, el 3x más 4. Ese sería el valor de u. Por lo tanto, si esto es u, el diferencial de u sobre el diferencial de x, es decir, la derivada u',
u' es diferencial de u respecto de x. Y es igual a la derivada de 3x más 4. La derivada de 3x más 4 es 3. 3 por 1 más 0. Entonces me va a quedar 3. De ahí despejo el diferencial de x que tengo que reemplazar acá. Entonces el diferencial de x pasa multiplicando, el 3 multiplicando acá pasa dividiendo acá. Y me queda que el diferencial de x es diferencial de u sobre 3. Entonces, ya tengo a que es igual u, que es 3x más 4. O sea que esto que está acá es u. Y el diferencial de x también tengo que ponerlo en función de u, en función del diferencial de u. Reemplazo, entonces me va a quedar u a la quinta, es decir, u a la quinta, por el diferencial de x, que es diferencial de u sobre 3. Me queda de esta manera. El 3, que es una constante y está en el denominador, sale como un tercio afuera porque no se integra. ¿Y qué me va a quedar? La integral de u a la quinta por diferencial de u, en donde aquí tengo la integral inmediata. He logrado tener la integral inmediata, pero en función de u. Resuelvo en función de u esta integral, y esa integral inmediata en función de u por tabla es u a la m, será u a la m más 1 sobre m más 1. Entonces va a ser igual a un tercio por u a la 5 más 1 a la 6 sobre 5 más 1, 6 más una constante. 6 por 3, 18. Este resultado que está acá, esto que tengo acá, es lo que yo acá les mostraba que era la primitiva con respecto a u más c. La primitiva con respecto a u más c, que es esto. Obviamente que ahora tengo que pasarla a que sea la primitiva con respecto a x. ¿Qué significa? Que a esta u tengo que reemplazarla y ponerla en función ahora de x. Y bueno, lo saco de acá. Si esta u era 3x más 4, entonces acá va a ser 3x más 4 elevado a la sexta sobre 18, que es lo que tengo acá. Más c, más la constante de integración. Y este resulta ser en definitiva el resultado de esta integral. Y el método que utilice es el de sustitución, es decir, sustituí esta base por u y lo resolví de esta manera. Bueno, pasamos ahora a la integración por partes, el método por parte de las integrales indefinidas. Este permite calcular la integral del producto de dos funciones generalmente, aunque haya otras excepciones donde aparece una sola función y a pesar de eso hay que integrarla por partes. Y es con respecto a una misma variable. Acá no hay sustitución de variables. Y aclaro que en este método a veces tienen que aplicar, en estos métodos de resolución, cuando tienen un ejercicio, tienen que aplicar una combinación de los métodos que estamos viendo. Por ejemplo, primero tienen que descomponer, después a cada una de las integrales que le quedan a descomposición, a lo mejor a algunas tienen que aplicar el método de sustitución de variables, a otra por partes, y quizás después a algún otro método que son los que vamos a ir viendo, trigonométricas, racionales, etc. O sea, puede haber un combo, que eso es lo divertido de esta parte. Bien, en este caso, integración por partes, partimos obviamente de una función que es i igual a u por b. ¿Se acuerdan que esta la teníamos también presente en las derivadas? Y de ahí partimos, ¿no? Partimos derivando esto. Obviamente que u y b son funciones de x. Bien, si tenemos que i es igual a u por b, la derivada que era igual, ¿se acuerdan que había una formulita? No nos vamos ahora a poner a demostrar esa fórmula, ya la vimos en la parte de derivación. Pero si derivamos la i, i', lo ponemos en función de los cocientes que son diferenciales, es el diferencial de la función respecto de x. Esa es la derivada de i. Esta sería i'. ¿A qué va a ser igual? A u' por b más u por b'. Esta formulita ya la vieron ustedes en derivada. ¿Y qué es lo que es u'? Y u' es el diferencial de u respecto de x. Y b' es el diferencial de b respecto de x. Entonces me va a quedar, aplicando el cociente de diferenciales, en vez de poner i', pongo el cociente de los diferenciales de y respecto de x. En vez de poner u', pongo lo que era igual, el diferencial de u respecto de x, y b', el diferencial de b respecto de x. Entonces me va a quedar esta expresión. Ahora bien, despejo el diferencial de la función, despejo el diferencial de y. El diferencial de x pasa multiplicando, pero al pasar multiplicando, como tengo dos términos, por la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, ¿qué sucede acá en la segunda parte de esta igualdad? Y se van a simplificar ambos diferenciales de x con este diferencial de x que pasó multiplicando. Entonces me va a quedar que el diferencial de la función es el diferencial de u por b más u por el diferencial de b. Pero ¿y a qué es igual? Y es igual a u por b. Por lo tanto, acá va a quedar el diferencial de u por b. Acá lo ven.
Y acá acomodo esto un poquito mejor, el orden de los factores no altera el producto, entonces me va a quedar b por diferencial de u más u por diferencial de b. Entonces acá ¿qué va a quedar? Que el diferencial de u por b va a ser igual a b por el diferencial de u más u por el diferencial de b. Acá puedo llamarles tanto a u como a b variables, pero en realidad recuerden que son funciones, ¿no? U es una función de x y b también. Bien, integrando miembro a miembro, ahora esta expresión, al integrarla a ambos lados, acá va a aparecer algo que conceptualmente no estaba bien, lo dijimos, pero vamos a tomar esa licencia para poder encontrar la fórmula que me permite después aplicarla en la parte práctica como integración de integrales indefinidas por partes, aplicando el método por partes. ¿Por qué digo esto? Fíjense, si aplico la integral al diferencial de u por b, se cancela la integral con el diferencial, me queda u por b. Me queda u por b. Y aplicando la integral de esta suma, va a ser la suma de las integrales. Entonces me va a quedar la integral de b por diferencial de u más la integral de u por diferencial de b. Conceptualmente, acá tengo b y acá tengo u, pero tanto b como u son funciones, nada más que son, acá en este caso son diferentes. Acá tengo una variable, supuestamente variable, respecto del diferencial de otra variable. Conceptualmente no estaría bien, pero vuelvo a repetir. Como b y u son funciones de x, en realidad estoy trabajando con la misma variable x en cada uno de estos casos. Bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Y despejar o a la integral de b por diferencial de u, o bien despejar a la integral de u por diferencial de b. Se toma, a modo de conveniencia o digamos convencionalmente se ha estipulado, tomarla como principal integral para resolver este método a la integral de u por diferencial de b. La integral de u por diferencial de b se lo va a despejar. Si despejo entonces la integral de u por diferencial de b, me va a quedar esta expresión. La integral de u por diferencial de b a que va a ser igual a u por b, y esta integral que estaba sumando pasa restando, menos la integral de b por diferencial de u. Fíjense, esta parte 1, esta integral 1, es la integral a resolver que no es inmediata. Va a aparecer de esta manera. Yo tengo que encontrar a qué llamarle u y a qué llamarle diferencial de b para que me quede de esta forma. ¿Y eso a qué va a ser igual? A u, o sea, a lo que llame u, por a lo que voy a encontrar que va a ser b, lo saco del diferencial de b, saco b, menos la integral de ese b que ya encontré por el diferencial de u, en donde el diferencial de u lo voy a encontrar a partir de a lo que yo le llame u. A partir de ahí voy a encontrar el diferencial de u. Esta otra integral que aparece aquí se supone que tiene que ser una integral inmediata. Pero si no es inmediata, aquí es donde yo les decía que participa a lo mejor otro método de integración en esta integral, que incluso se puede repetir la misma integración por parte nuevamente en esta integral. ¿Queda más o menos claro? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver en realidad dos ejemplos. Acá tenemos uno, muy básico. Tengo la integral de x por e a la x diferencial de x. Tengo el producto de dos funciones, en realidad de la variable, por una función que está en función obviamente de x, e a la x. Bueno, yo le llamo u a x y le llamo diferencial de b a la expresión que obviamente tiene que ir acompañada por el diferencial de x, porque si le llamo diferencial tiene que ser correspondiente con el diferencial. Por lo tanto, si al diferencial de b le llamo a esta expresión e a la x, tiene que estar acompañada por el diferencial de x. Bien, aplico la reglita esta, la fórmula que vimos, que si esto es la integral de u por diferencial de b, va a ser igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Qué hay que hacer ahora? Y bueno, hay que encontrar, u ya lo tengo, u es igual a x, para aplicarlo acá en la fórmula, ¿no? B no lo tengo a b, pero tengo el diferencial de b, de ahí voy a sacar el valor de b. Y acá tengo que hacer menos la integral de b, que obviamente tengo que encontrarla, por el diferencial de u. No lo tengo el diferencial de u, pero si tengo que u es igual a x, el diferencial de u obviamente que es muy sencillo, a partir de la u, encontrar el diferencial de u. Bien, vamos a eso entonces. Si u es igual a x, el diferencial de u es igual al diferencial de x directamente. O sea, u' es diferencial de u respecto de x. Y x' es igual a 1.
Por lo tanto, el diferencial de x pasa multiplicando y me queda que el diferencial de u es igual al diferencial de x. Ustedes tienen que ir familiarizándose con que si tengo que u es igual a algo de x, el diferencial de u va a ser la derivada de esa x por el diferencial de x, que es lo que hice acá. La derivada de x igual a 1. 1 por el diferencial, porque estoy sacando el diferencial de u. Por lo tanto, ya tengo lo que es igual al diferencial de u, que es exactamente igual al diferencial de x. Y el diferencial de b, que es e a la x por el diferencial de x, me va a permitir encontrar el valor de b, que también tengo que aplicarlo acá. B a qué va a ser igual. Integro a ambos lados de la igualdad para encontrar b, o sea, la integral del diferencial de b se simplifican, se cancelan, integral con diferencial y me queda b, que es la que estoy buscando, que va a ser la integral de e a la x diferencial de x, que es directamente e a la x. Recuerden que la integral de e a la x es e a la x. Es la única función e a la x cuya derivada e integral son iguales. Es igual a e a la x. Acá iría una constante más c, pero no la voy a poner esa constante porque en realidad después la voy a tener en cuenta cuando ponga el resultado definitivo al final de la resolución, el resultado final. Bien, tengo entonces el valor del diferencial de u, que es el diferencial de x, tengo el valor de b, que es e a la x, lo encontré a través de la integral del diferencial de b, y entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en función de esta fórmula, reemplazo u por b menos la integral de b por diferencial de u para encontrar el resultado de esta integral que es u por diferencial de b, que no es ni más ni menos x por e a la x diferencial de x. ¿U cuánto vale? X, b, e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, por diferencial de u, que es diferencial de x. Y esta integral ya es inmediata. ¿Se acuerdan como vimos recién acá? En este caso encontré ya la integral inmediata ahí. Entonces, si encontré ahí la integral inmediata, que es la integral de e a la x diferencial de x, la puedo resolver directamente. Me va a quedar, por lo tanto, el resultado definitivo, x por e a la x, menos esta integral que es inmediata, que es e a la x. Y acá sí le sumo la constante. Obviamente que esto lo puedo reducir a una expresión mínima, en donde e a la x sale factor común, y me queda e a la x factor común de x menos 1 más c. Este sería el resultado de esta integral. Pasamos ahora al otro ejemplo, el ejemplo B. ¿Se acuerdan que yo les dije de que puede haber acá una operación de dos o más funciones donde hay que aplicar el método por partes, pero excepcionalmente puede que no haya más que una sola función, en este caso el logaritmo de x, pero se resuelve aplicando el método por partes. Y obviamente, en este caso no me queda alternativa que al logaritmo de x tengo que llamarle u. Es la única función que aparece, le llamo u. Y el diferencial de x va a ser el diferencial de b. Entonces me queda u por diferencial de b, en donde aplico la fórmula, que si es u por diferencial de b, va a ser u por b menos la integral de b por diferencial de u. Acá bien, si u es igual al logaritmo de x, por lo tanto, el diferencial de u que necesito yo acá va a ser la derivada del logaritmo por el diferencial de x, es decir, 1 sobre x por el diferencial de x. Y el diferencial de b, que es igual al diferencial de x, obviamente, si hago la integral a ambos miembros de la igualdad, me queda que b es igual a x. Por lo tanto, la integral del logaritmo de x diferencial de x va a ser igual a u por b o b por u. ¿Por qué pongo b por u acá? Lo pongo al revés, el orden de los factores no altera el producto, pero es para evitar confundirme a esta x con el argumento del logaritmo. Porque si ustedes escriben u por b, sería logaritmo de x por x. Y después si esa x por x no se dan cuenta y le ponen x al cuadrado, están confundiéndose porque esta x que está acá no tiene nada que ver con el argumento del logaritmo que es otra x. Por eso lo escribo de esta manera, es por conveniencia. Me queda entonces b por u, x por logaritmo de x, menos la integral de qué? Y de b por el diferencial de u, en donde b se simplifica con esta x del diferencial que tengo ahí de u, y me queda directamente la integral del diferencial de x, en donde se pueden cancelar porque son operaciones inversas, integral, diferencial. En definitiva, entonces me queda que la integral del logaritmo de x
Va a ser igual a x por el logaritmo de x menos x más c. Obviamente que acá faltaría el paso de sacar factor común x para expresarlo justamente de manera mínima, pero es indistinto, acá solamente estoy mostrándoles un ejemplo. Obviamente que en la parte práctica ustedes tienen que reducir a la expresión mínima. Por lo tanto, esta x sale, factor común, y me va a quedar x por logaritmo de x menos 1, más la constante. Muy bien, hasta acá hemos llegado. En el próximo video vamos a ver la integración de funciones racionales. Acá pongo nada más que una pantalla en donde ustedes se dan cuenta que cuando tengo una función racional, que es el cociente de dos funciones, ahí tengo que analizar los grados de esas funciones para tratar a partir de los grados de g de x y h de x, ver de qué manera tengo que resolverla a esta integral. Si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, yo le llamo g mayúscula al grado de g de x y h mayúscula al grado de h de x, entonces, si esos grados, el del numerador, el g, es mayor que h, o son iguales, hay que primero dividir. Y después de dividir, obviamente, me va a quedar como esta tercera situación, donde el grado del numerador va a ser menor que el grado del denominador. Y ahí se resuelve aplicando justamente la observación y análisis de las raíces o ceros que tiene h de x. Bueno, no me quiero adelantar mucho, solamente lo presento y lo vamos a ver en un próximo video. Bueno, espero que les haya servido este video. Yo pongo acá la bibliografía que utilizo. Thomas, Granville, Stewart y obviamente el apunte que yo tengo teórico, y también saco algunas cuestiones del práctico. Acá también utilicé del apunte práctico mío para poner ejemplos. Bueno, queridos alumnos y alumnas, nos vemos en un próximo video. Que anden todo bien, a cuidarse, que tenemos que tratar de preservar nuestra salud y de los seres queridos que nos rodean.